Si os acordáis, después de haber rezado, hacemos siempre una pequeña recapitulación, pero antes de la recapitulación de la semana pasada, muchos de vosotros lo seguís por las redes sociales y por el canal de YouTube y llegan preguntas. Y entonces las preguntas que han llegado este mes han sido sobre las indulgencias. Entonces vamos a tratar en 5 minutos de explicar qué son las indulgencias, por qué son tan importantes y por qué han llegado como preguntas este mes. Yo siempre he comenzado hablando de las indulgencias, explicando que cuando nosotros cometemos nuestra alma, un símil, una analogía, hoy hablaremos de la analogía, puede ser una tabla de madera. Y la tabla de madera es una tabla rasa, limpia, impoluta, que es así como nos la entregan, el alma que tenemos, después de nuestro bautismo. Está lisita, barnizada, perfecta. Pero aparece en nuestra vida la desgracia, porque es una verdadera desgracia, del pecado. Y el pecado es un clavo que se nos clava en el alma, ¿no? Y nunca mejor dicho, porque hay veces que incluso el pecado nos duele. El pecado nos duele mucho, ¿no? Porque no es una falta de ortografía, ¿no? O sea, el pecado es algo muy serio. El pecado es la ofensa del hombre que se rebela contra Dios, contra su creador y contra su propia naturaleza. Porque a Dios le duele que nosotros nos rebelemos contra nosotros mismos, ¿no? Y esto hoy en día la gente no lo entiende. ¿Por qué está mal, por ejemplo, con amigos o con alumnos o con gente joven de aquí de la parroquia? ¿Por qué está mal que yo me acueste con mi novia si no hacemos daño a nadie? ¿No? Siempre pensamos que el pecado es... Pero claro, el pecado es hacia el otro. Dice, no, pero también lo que te destruye a ti, ¿por qué está mal que yo me emborrache si no le hago daño a nadie? Claro, pero te hace daño a ti mismo, ¿entendéis? Y a Dios también le ofende la ofensa contra la criatura, la destrucción de la persona, ¿no? Que es lo que estamos viendo en estas sesiones. Bueno, pues el pecado se puede borrar. Se puede borrar, o bien por el bautismo si no has sido bautizado, los que estamos aquí ya hemos recibido la gracia del bautismo, somos hijos de Dios, y en el credo decimos, creo en un solo bautismo, solo nos bautizamos una vez, solo una vez. Pero el Señor, Dios, que no, perdonadme la expresión, que no es tonto, sabía que nosotros, por nuestra fragilidad, íbamos a cometer pecados, y nos ha dejado el remedio, que es la penitencia, el sacramento de la confesión. Y el sacramento de la confesión nos arranca, si hacemos una confesión bien, nos arranca de cuajo el pecado y nos regenera, nos hace una nueva criatura, nos quedamos como si estuviésemos recién bautizados. Pero el pecado ha hecho daño en nosotros. El pecado ha hecho daño en nosotros, aunque ya no tengamos esa ofensa hacia Dios, nos deja marca. Por eso no da lo mismo pecar una vez que 7. Sí, bueno, muchas veces dicen, bueno, ya, por ejemplo, ya le pegaba a mi padre una bofetada, pues lo mismo da una que 7, total, está enfadado conmigo, no da lo mismo, porque el daño es mayor, nos deja una herida grande en nosotros. Bueno, pues esa herida, no podemos, esa marca, cuando has quitado el clavo de la tabla, queda una marquita. Y al cielo tenemos que entrar con el alma blanca. El otro día, el domingo pasado, estuve en un bautizo. Y entonces cuando alguien se bautiza se le entrega una vestidura blanca y le dice, recibe esta vestidura blanca y trata de conservarla así de blanca hasta la vida eterna, ¿no? Pues al cielo tenemos que entrar como el día de nuestro bautismo. Y el Señor, para eso está el purgatorio. El purgatorio es un sitio muy... O sea, ojalá todos los que estemos aquí vayamos al purgatorio mínimo, porque en el purgatorio estamos salvados. Por eso decimos las benditas ánimas del purgatorio o las santas ánimas del purgatorio. De alguna forma ya están salvadas. Ya saben que su destino final es el cielo, para siempre, para siempre, para siempre, la comunión eterna con Dios. Pero hay una antesala para ponernos guapos. Para ponernos guapos y entrar... ¿Por qué? Pero no es una cosa... Entender que lo de estar guapos es un símil, sino porque el amor reclama amor. Y entonces, como nos vamos a encontrar con el amor de nuestros amores, nuestra alma desea ser purificada y se purifica en el purgatorio. Y el purgatorio, sabiendo que es un sitio de salvación, es un sitio fastidiado, Es un sitio fastidiado. ¿Por qué? Porque se sufre, porque el amor es sufrido.
Y no es un sufrimiento como el del infierno, que es un sufrimiento desgarrador, desesperanzador, porque el infierno es el odio en sí mismo, es la ausencia total de Dios, ¿no? O sea, decir, no puedo, mi incapacidad de amar. En el purgatorio es todo lo contrario, quiero amar, pero quiero ir al cielo, y al final sufres. Es como cuando no te puedes encontrar con tu marido, con tu mujer, con la persona amada, ¿no? Que ese sufrimiento va purificando, ¿no? Y al final, pues, llega un momento en que estás purificado y vas al cielo, ¿no? Bueno, pues la indulgencia son todas esas acciones, esas obras que nos restan purgatorio, que nos ayudan a purificar nuestra alma. Cuando estamos en el purgatorio ya no podemos hacer obras para salir de ahí, porque el tiempo de merecer ha terminado. ¿Cuándo termina el tiempo de merecer? En el momento en que te mueres. En el momento en que te mueres ya, a partir de ahí, no depende de ti. Hasta ese momento depende de ti. Y perdonadme la expresión, Señor, perdónamela, que estamos aquí en la capilla, pero como se dice el refrán, quien quiera peces tiene que mojarse el culo. Es decir, que hasta el último momento tenemos que estar luchando por nuestra salvación. A partir de ahí, pues nos encomendamos a nuestros familiares que quedan aquí y que pueden interceder por nosotros. Por eso es muy importante las misas de difuntos. Las misas, la gracia de esa misa se aplica por las almas del purgatorio, por la persona a la que encomendéis la misa, por un familiar. Pues es tan importante no dejar de celebrar misas. Por eso yo os pido a todos los que estáis escuchando que cuando me muera no penséis que ya estoy en el cielo. Pensad que estoy en lo más profundo del purgatorio y ofrecer muchas misas por mí. Sí. ¿No? Porque muchas veces que parece que te mueres y ya estás en el cielo. No. Oye, que hay muchas veces que condenamos a nuestros familiares a estar mucho tiempo en el purgatorio por no ofrecer misas, por no ofrecer rosarios, por no ofrecer... Recemos por las almas del purgatorio. Y se pueden ganar indulgencias. Las indulgencias son estas obras premiadas que nos restan purgatorio a nosotros o a las almas del purgatorio, ¿vale? Hay dos tipos de indulgencias. Está la indulgencia parcial, que te resta parte de ese tiempo de purgatorio, y la indulgencia plenaria, que te borra todo el purgatorio. De tal forma que si ganamos ahora en una indulgencia plenaria y la ofrecemos por nosotros, estando en gracia de Dios, que es una condición necesaria, si nos muriésemos, al cielo directamente. ¿Veis qué bien? ¿Habéis visto? Si la ofrecemos por un alma del purgatorio, ese alma del purgatorio sale directamente y se va al cielo. Oye, que esas almas cuando lleguen al cielo se acordarán de ti. Sí. Ah, hombre, sí. Claro, es de buen nacido ser agradecido, y cuando lleguen al cielo, oye, que fulanito me sacó de ahí. Yo por eso siempre digo, pues Señor, esta indulgencia plenaria, si alguien fallecido recientemente, pues la ofrezco por esa persona, y si no, pues por el que más la necesite del purgatorio. Por ese que no se acuerda nadie, pues la ofrecemos y el Señor lo administra porque sabe quién es el que más la necesita. Sí. Requisitos para ganar la indulgencia plenaria. Son 5. El primero es hacer una acción que esté premiada con la indulgencia plenaria. Ahora pondremos algún ejemplo. Hay que hacerlo en estado de gracia. No vale hacerlo en estado de pecado, porque una persona que está en pecado no puede obtener méritos. No puede hacer méritos. Está muerta su alma. ¿Entendéis? No ha muerto, pero que tiene que reconciliarse con Dios. Ha aniquilado la gracia. Entonces hay que hacer una obra premiada con la indulgencia. Luego, hay que comulgar. Para comulgar en estado de gracia, ya lo sabéis. Una comunión por cada indulgencia, ¿vale? Una comunión por cada indulgencia que queráis ganar. La tercera circunstancia es una confesión. La confesión, hay que confesarse una semana antes o una semana después. Sin embargo, la confesión nos vale para ganar todas las indulgencias que necesitamos. Para una indulgencia hace falta una comunión, pero con una confesión podemos ganar muchas indulgencias. ¿Entendéis? Cuarta, rezar al menos un Padre Nuestro y una Ave María por las intenciones del Papa. Se puede rezar más, pero al menos una Ave María y un Padre Nuestro por las intenciones del Papa. Y quinto, que es lo que muchas veces se nos olvida. San Felipe Neri cuenta que estaba toda la plaza de San Pedro llena, recibiendo la bendición Urbi et Orbi, que es una de las que concede indulgencia plenaria, y que solo vio una persona ganar la indulgencia plenaria de todas, porque se habían olvidado de la quinta condición, que es aborrecer el pecado venial. Bueno, aborrecer todo tipo de pecado, incluso el venial deliberado. Es decir, Señor, no quiero volver a pecar ni lo más pequeño posible, ni una falta, por lo menos desearlo. Por lo menos desearlo. Esas son las 5 condiciones. Si una no se cumple, se convierte en indulgencia parcial. Si se cumplen las 5, indulgencia plenaria.
sea, vamos a vaciar el purgatorio. Tenemos que vaciar el purgatorio este mes de noviembre. Es el mes que la Iglesia dedica a las benditas ánimas del purgatorio y hay que vaciarlo. El otro día contaba un sacerdote, que siendo joven, de vacaciones, estaba buceando y que jugaba a tirar monedas en la piscina y luego, buceándolas, coger las monedas. Y que en una de estas vio cómo se había caído un niño pequeño de 2 años y estaba en el fondo de la piscina ahogándose. Y claro, dejó las monedas, le sacó y se lo dio a su madre, y su madre súper agradecida y no se murió de milagro porque lo vio este sacerdote siendo joven. Y él decía, algo así tienen que ser las almas del purgatorio, están ahí sufriendo, y nosotros las podemos sacar. Y contaba también una anécdota del Padre Pío. Y el Padre Pío se le apareció un alma del purgatorio. Le dijo, Padre Pío, estoy sufriendo muchísimo en el purgatorio. Y el Padre Pío le dijo, no te preocupes, mañana en la misa la ofreceré por ti y subirás al purgatorio, y subirás al cielo. Y se puso a llorar el Padre Pío. ¿Por qué? Dijo, le he condenado a una noche más de purgatorio, pudiéndole haber liberado ahora mismo del purgatorio. Imaginaos ese niño que está en el fondo del agua de la piscina, le podemos haber dicho, pues te vas a quedar ahí 2 minutitos más ahogándote, ya te salvaremos. Pues vamos a hacer todo lo posible por sacar a todas las benditas ánimas del purgatorio, vamos a vaciar el purgatorio. Solo se puede ganar una indulgencia plenaria al día, solo una. ¿Y qué acciones están premiadas con la indulgencia plenaria? Bueno, algunas muy fáciles, recurrentes, que hacemos todos los días. Rezar el rosario en familia o en la iglesia. Rezar el rosario, los 5 misterios del rosario con las letanías, junto en el templo, o en familia, o en comunidad religiosa, o indulgencia plenaria. Estar media hora rezando delante del Santísimo Sacramento, indulgencia plenaria. Estar en cualquier sitio, en tu casa, en el campo, en la iglesia, media hora leyendo y meditando la Sagrada Escritura, indulgencia plenaria. Del 1 al 8 de noviembre, solo aplicable por los difuntos, visitando un cementerio, indulgencia plenaria. ¿Veis? Y luego hay algunas para días concretos del año. Por ejemplo, si el día 31 de diciembre, Nochevieja, rezas el Te Deum dando gracias por lo que has recibido ese año, indulgencia plenaria. El día 1 de enero o el día de Pentecostés, si en una iglesia recitas el Veni Creator pidiendo la asistencia del Espíritu Santo, indulgencia plenaria. El Viernes Santo, asistiendo a los oficios del Viernes Santo. El Jueves Santo, en la adoración del Santísimo y cantando el Tantum Ergo, indulgencia plenaria. ¿Veis? La Iglesia quiere ayudar a todas las personas del purgatorio, todas las almas, a llegar al cielo lo antes posible. Y hay muchas indulgencias, ¿vale? Luego la Iglesia también tiene establecida la bendición papal en el momento de la muerte. Un sacerdote católico te puede dar la bendición papal cuando te estás muriendo y te concede la indulgencia plenaria para que según te mueras, al purgatorio. Y si no hay un sacerdote a mano, por lo que sea, es un accidente de tráfico, no le da tiempo a ir a un sacerdote, todo fiel puede pedirle al Señor la indulgencia plenaria para el momento de su muerte, con tal de que durante la vida la hubiera deseado. Fijaros, la Iglesia es una madraza, que lo que quiere es que todos vayamos lo antes posible al cielo. Porque ya hemos hablado muchas veces, cuando hablamos el curso pasado de la eclesiología, que la Iglesia es un único cuerpo, pero podemos hablar de 3 realidades en las que se mueve la Iglesia. La Iglesia militante, que somos todos nosotros, los que estamos aquí luchando con las botas puestas por ganarnos el cielo. La Iglesia purgante, que es la que está en el purgatorio. Y la Iglesia triunfante, la que ya está en el cielo, a la que nosotros algún día esperamos unirnos. Y esto es lo que vemos en el mes de noviembre, fomentar la virtud de la esperanza, para algún día encontrarnos en el cielo. Entonces por eso vamos a sacar todas las almas del purgatorio posibles, que son oraciones de ida y vuelta, que las almas del purgatorio luego nos van a ayudar. Yo le tengo un cariño a las almas del purgatorio, me encuentran sitio enseguida. Cuando voy con el coche y no encuentro un sitio, se lo pido a las almas del purgatorio, me lo encuentran. Algunas veces que me tengo que levantar por la noche a rezar, digo, no me pongo el despertador. Ánimas del purgatorio, despertarme vosotras, que la oración va para vosotras. Y te despiertan. Te despiertan. Esto no es magia. No es magia. No es brujería. Que no nos confundamos. Es un artículo del credo que se llama Creo en la comunión de los santos. Creo en la comunión de los santos. Y por eso intercedemos los unos por los otros. Bueno, pues hasta aquí esperamos haber respondido a la pregunta que planteaban.
¿Eh? Por ejemplo, si uno no tiene la posibilidad de visitar un cementerio, ¿puede hacerlo mentalmente? No, solo el 2 de noviembre. El 2 de noviembre la Iglesia concede que cualquier oración aplicable por los difuntos, aunque solo sea mentalmente, está premiada con la indulgencia plenaria, pero solo el 2 de noviembre. Pero sí mentalmente, ¿verdad? Sí, pero solo el día 2 de noviembre. Okay. ¿Vale? Bueno, la Iglesia concede indulgencias parciales por muchas cosas, por besar el crucifijo, por utilizar el agua bendita, por enseñar o aprender la doctrina cristiana, que es lo que estamos haciendo ahora. También por santificar el trabajo, por ofrecer el trabajo, por ofrecer las tareas familiares. Entonces son indulgencias parciales que vamos teniendo por besar un crucifijo, por saludar a la imagen de la Virgen, por saludar al Santísimo en el sacramento, aunque no sea media hora, aunque sea Jesús te quiero, ¿no? Mi hijo esta mañana llegábamos muy tarde porque ha habido un accidente en la M40 y llegábamos, pero vamos, tiene que entrar a las 9 y hemos llegado al colegio menos un minuto. Y me dice, papá, tenemos que ir a la capilla. Y digo, pero Juan, muy rápido, que llegamos tarde a clase. Ha entrado en la capilla, Jesús, solo vengo a decirte hola, que mi padre dice que llegamos muy tarde. Y ha salido, ¿no? Bueno, pues eso también cuenta, ¿entendéis? O sea, claro, o sea, pasar por la... voy a comprar y está la iglesia abierta, saluda al Señor. O paso por la puerta de la iglesia y mentalmente, Señor, sé que estás aquí. Sí. Buenas tardes, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar, vamos a retomar esto que estábamos estudiando, que es la antropología teológica, el estudio del hombre a la luz de la revelación. En la sesión anterior vimos el Antiguo y el Nuevo Testamento, que nos dice la revelación de la Escritura sobre el hombre, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hoy vamos a adentrarnos un poquito en el origen y sentido del ser humano, no tanto en el origen como vimos en la anterior sesión del Génesis, explicar el Génesis, las dos tradiciones, la yavista y la eloísta, el capítulo 1 y el 2 del Génesis, que hablan los dos de la creación del hombre, no, sino origen en cuanto, ¿para qué estoy aquí? ¿No? ¿Qué hago yo aquí? ¿Cómo me ha parecido? ¿No? Un poco, creo que son las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cuántas veces? Es un símil. ¿Cuántas veces vamos a la cocina y dices, ¿y para qué he venido aquí? Y a lo mejor en nuestra vida nos puede pasar un poco. ¿Y qué hago yo aquí? ¿No? Y es importante responder esta pregunta. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué hemos venido? ¿Y hacia dónde vamos? El hacia dónde vamos nos ha venido muy bien la pregunta que han hecho sobre las indulgencias y las postrimerías, ¿no? Las postrimerías, esto que hemos visto, muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en tu memoria, se decía antiguamente, ¿no? Muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en tu memoria, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? Hacia estar con Cristo para siempre en el cielo, ¿no? En la Trinidad. Bueno, entonces, la cuestión del sentido, el por qué y para qué, últimos y decisivos de la existencia humana, va más allá del alcance de las ciencias experimentales. Ni la psicología, ni la física, ni la química, yo soy químico, pueden responder a esta pregunta, ¿no? De hecho, Descartes, fijaros, Descartes, un filósofo muy importante, pensaba que el alma estaba en la glándula pineal, ¿no? Que es una glándula que tenemos aquí detrás, ¿no? Pensaba que estaba ahí, de hecho se dedicaba a pesar cadáveres. Una persona la pesaba antes de morirse y la pesaba después de morirse y estableció que el alma pesaba 9 gramos porque es la diferencia de peso, pero luego también se vio que podía ser simplemente por los aires, por los fluidos. El alma no pesa, ¿no? No hay ninguna ciencia que estudie el espíritu. El alma como componente más mecánico del hombre sí que lo puede estudiar la psicología, la psiquiatría, ¿no? Pero no el espíritu. ¿Entendéis la diferencia? O sea, las potencias del alma son 3: inteligencia, memoria y voluntad. Y de alguna forma sí que las puedes estudiar mecánicamente cuando tú tienes un problema de ansiedad, un problema de depresión, problemas psicológicos. Ahí sí que hay una ciencia que trata el estudio de las operaciones del hombre, pero no en cuanto a mi alma en relación a Dios, que es lo que podemos decir el espíritu. ¿Entendéis? El hombre podemos verlo como si fuesen 3 capas de una cebolla. La carne, el alma y el espíritu. Y no me termina de gustar lo de las cebollas porque parece que están separados, pero es una mezcla tan fuerte entre el cuerpo y el alma, que cuando se produce esa separación del cuerpo y el alma es lo que llamamos muerte. Es la muerte, la separación del cuerpo y del alma, el alma que se va a encontrarse con Dios para un juicio, y el cuerpo que resucitará glorioso.
No podemos menospreciar el valor del cuerpo. Y de eso no nos va a dar tiempo a hablar hoy. Hablaremos en la última sesión de la antropología, que es la dimensión corporal de la persona, que es una dimensión esponsal. Mi cuerpo ya me habla de que estoy creado para el otro. Y ahí aparece la grandeza y la riqueza de la sexualidad. Pero la sexualidad no es solo para los casados, que muchas veces pensamos que la sexualidad solo es una dimensión de los casados. No. Si acaso podemos decir que el acto sexual es algo propio de los casados. Pero la sexualidad es de cada uno en su estado. Y el sacerdote vive su sexualidad. Y de hecho su dimensión esponsal es vivir la sexualidad para el otro, que es Cristo. Las religiosas viven su dimensión sexual también. Los solteros viven su dimensión sexual si es en el noviazgo, en preparación a la entrega definitiva a la otra persona. Porque la sexualidad no es algo solo propio del estado del matrimonio. ¿Entendéis? Esto es muy importante. Y mi sexualidad me habla del otro. Por eso a los sacerdotes se les puede llamar padre. Y la paternidad tiene mucho que ver con la sexualidad. Y esa paternidad espiritual que ejercitan los sacerdotes, o la maternidad espiritual que realizan las religiosas, que rezan, es tan importante como la paternidad carnal que tenemos los padres. Fijaros, cuando tienes hijos adoptivos, son tus hijos. Y no son menos hijos que si los hubieses engendrado según la carne. Y fijaros, es una paternidad espiritual. Dimensión sexual de la persona como comunión para el otro. Lo veremos. Entonces el alma tiene 3 cualidades. No, la persona, él sí tiene 3 potencias: inteligencia, voluntad y memoria, ¿no? Bueno. ¿Y el espíritu no tiene nada? No, el espíritu, es que no hay una diferencia entre el alma y el espíritu. Es una forma de hablar de que el espíritu está en relación hacia Dios. Es el alma que ve, que está en relación hacia Dios, que Dios ilumina. Por eso Dios puede actuar en tu inteligencia. De alguna forma la oración es someter estas 3 voluntades, esas 3 dimensiones, ¿no? En la oración tú utilizas tu inteligencia porque hablas con Dios. Y el Señor también actúa en tu inteligencia. ¿Cuántas veces has ido a la oración con un problema y se te ocurre la solución? No se te ocurre a ti, sino que Dios ha actuado en tu inteligencia. O ha usado tu memoria para decir, pídeme por este hijo tuyo que está pasando una... Y luego el Señor también actúa en tu voluntad. Te enciende para que pongas pies, pongas manos a esos propósitos que en la oración te sugieren. Fijaros, y no me importa detenerme en esto, pero vamos a llevarlo al plano de la Escritura. Dice el Shema, ¿no? Escucha, Israel, el Señor es tu Dios y solo hay uno. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. De alguna forma dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu voluntad, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Vemos cómo el Señor Cristo lo cumple en la cruz y vemos cómo su voluntad, su memoria y su inteligencia pues están sometidas en la cruz. Vemos cómo la memoria en el pueblo de Israel no está relacionada con el cerebro. No sé si lo sabíais esto, pero en el pueblo de Israel la memoria reside más bien o tiene mucho que ver con el corazón. Y en castellano, si sabemos un poquito de latín, lo podemos ver muy fácilmente. Cuando tú dices recordar, cordis es corazón en latín. Recordar es volver a pasar por el corazón. Es volver a pasar. Vemos cómo el corazón del Señor está traspasado, ¿no? Vemos su inteligencia coronada de espinas, ¿vale? Su inteligencia coronada de espinas, ¿no? Y su voluntad. La voluntad se expresa muchas veces en las manos y en los pies, que hemos dicho, ¿no? En poner por obra. Vemos cómo están crucificadas, su voluntad. Vemos cómo el Señor se ha sometido su inteligencia, su memoria y su voluntad al Señor, ¿no? O sea, vemos cómo Cristo es el perfecto hombre que somete inteligencia, memoria y voluntad a Dios, ¿no? Bueno, desde su mismo origen, el hombre
ha sido objeto del amor creador de Dios. ¿Por qué nos ha creado Dios? No lo sé. No lo sé. Lo que sí me muestra esa creación es que Dios ha desbordado de amor. Y el amor de por sí es difusivo, se da. ¿Por qué nos ha creado si no tiene necesidad de nosotros? Entender esto que voy a decir que no es correcto, pero nos puede ayudar. Dice, se ha complicado la vida. O sea, Dios, que no necesita nada, se complica la vida con unos miserables como nosotros. Es un arrebato de amor. Dios creador, Dios que se da, Dios que se dona. Y desde el hombre ha sido objeto del amor creador de Dios. Es un dato que aparece en los dos relatos que vimos en la anterior sesión del Génesis. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice Gaudium et Spes del Vaticano II. Desde su mismo origen, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo creó y por el amor de Dios que lo conserva. Y solo se puede decir que vive en plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su Creador. Para Gabriel Marcel, que es un pensador, dice este Marcel, para el cristiano, ser es ser amado. Es decir, existo porque soy amado. Porque Dios me ama con locura. Soy fruto del amor de Dios. Soy un pensamiento de Dios. Soy un sueño de Dios. Soy el amor, soy fruto del amor de Dios. El hombre ha sido creado por amor y elegido para amar. Esa es la dimensión fundamental del hombre. Eso es lo que estamos viendo. Creado por amor y elegido para amar. Cada persona humana es objeto de un amor electivo de Dios para ser hijo en el Hijo. Es decir, Dios se ha enamorado de mí. Se ha enamorado de mí. Yo que no soy nada, me ha hecho hijo suyo. Me ha hecho hijo suyo. Cada ser humano es más que una pieza del universo. Es más que un individuo de una especie. Es un ser irreemplazable. Tiene una vocación particular. Fijaros, un lince, y me encantan, o un zorro, o no sé, el animal que sea, no tiene una vocación particular, no tiene una misión, no está llamado para nada más que para ser zorro, para ser lince, para ser cabra, o para ser o perro, ¿no? Y el hombre, cada hombre tiene una llamada distinta. ¿Cómo da gloria a Dios el perro? Siendo perro. ¿Cómo doy gloria a Dios yo? Siendo padre de familia, siendo buen profesor. Tengo una vocación, he sido llamado para algo que es distinto a lo que has sido llamado tú. Aunque sea en el mismo estado, aunque sea el matrimonio, pero tu familia no es la mía. Y tus dificultades no son las mías, y tu trabajo no es el mío. ¿Entendéis? Sí. Dios ha establecido una vocación, un camino para cada uno de nosotros. Mientras que para todos los perros lo único que tienen que hacer es ladrar. Y más cosas, ¿no? Pero no vamos a decir aquí. Mientras que nosotros somos distintos. No agotamos la especie, ¿no? O sea, cada uno es amado por Dios de un modo único y personal. Los que tenemos hijos lo sabemos. No queremos menos a nuestro segundo hijo, no queremos menos a nuestro tercer hijo. Queremos a cada uno lo máximo que podemos de una forma única y personal. Pues cómo es Dios, que es amor, cómo no nos va a querer a nosotros, ¿no? Bueno, Santo Tomás de Aquino, hablando de esta creación, va a plantear una relación entre lo recibido con el ser criaturas y lo que llegamos a ser por benevolencia divina. Lo que podemos traducir como la naturaleza y la gracia. Y esto me vais a entender muy fácil. Muy fácil. A lo mejor no todos nos gusta esto, pero a mí es como una Coca-Cola fresquita en un día de verano. Una Coca-Cola fresquita en un día de verano está muy bien, muy bien. Y eso es la naturaleza. Pero si a eso le echamos un chorro de ron, por ejemplo, lo convertimos en un ron cola, está mucho mejor. Lo hemos elevado. Un poco así entenderme es como lo que nos pasa a nosotros. Nuestra naturaleza está muy bien, pero la gracia perfecciona la naturaleza. Nos perfecciona. Nos eleva por encima.
Por eso es un don sobrenatural. Está por encima de nuestra naturaleza. Con los niños no pongo este ejemplo. Pongo el ejemplo de la leche y el colacao. La leche está muy buena, pero si le echas el colacao está mejor. Pues si le tenéis que poner el ejemplo a vuestros hijos, no le pongáis el del roncola, pero hay muchos ejemplos, ¿no? Pero como algo que está muy bien, porque nuestra naturaleza está muy bien, puede ser perfeccionada. Por eso hay gente que no está en la iglesia, que no está bautizada y es gente buena. Sí. Incluso mejor que nosotros. Porque su naturaleza es buena. Pero no pueden llegar a ser santos. ¿Entendéis? Sí. No por ellos, porque al final se pueden incorporar a Cristo y es distinto. Pero entendéis que la naturaleza está bien, por eso vemos gente que es buena. Y gente que está en las antípodas ideológicas nuestras, vemos gente buena, claro, porque nuestra naturaleza es... Ahora, no tenemos que olvidar que nuestra naturaleza está herida. Está herida por el pecado. Sí. Está herida por el pecado. Entonces, si no viene la gracia en nuestro auxilio, vamos a dejarnos llevar por un plano inclinado hacia abajo, que es lo que llamamos concupiscencia, una palabra que en catequesis a los niños aprenderlas les cuesta mucho, concupiscencia, ¿no? Esa inclinación que tengo al mal y que yo la experimento todas las mañanas y tú también. En cuanto que suena el despertador, tú sientes algo en la cama que te atrapa. Las sábanas empiezan a pesar toneladas y no puedes salir de la cama. Y eso no es que las sábanas pesen más, ni que es la concupiscencia que nos hace que nos cueste. Y llega la hora de ir al trabajo y nos cuesta. Y llega la hora de cambiar un pañal y te haces el remolón a ver si con un poco de suerte tu mujer lo huele antes que tú y lo quita. ¿Entendéis? Es la concupiscencia esa. Y llega el momento de comer y siempre quieres comer más. Y por eso nos cuesta tanto hacer dietas. Si no fuéramos concupiscientes, estaríamos todos como sílfides. Pero estamos heridos y no pasa nada, porque en eso también nos estamos santificando. Y vamos venciendo, con la ayuda de la gracia, Sí, con la, claro, y con nuestra lucha vamos adquiriendo, que es lo que vamos a entrar ahora, la virtud. ¿Vale? ¿Qué es una virtud? Un hábito es un acto operativo. ¿Qué es un hábito? Un acto operativo. ¿Qué significa esas dos palabras? Algo que a base de repetirlo lo he mecanizado, me cuesta menos. Y eso es un acto operativo. ¿Vale? Algo que a base de hacerlo me cuesta menos. Si yo empiezo a montar en bici todos los días, pues cada vez me va costando menos montar en bici y luego le quito los rodines y poco a poco. Si yo empiezo a correr, pues al principio correré 10 minutos, me cansaré, al cabo de una semana corriendo 10 minutos podré correr 15, he incorporado y cada vez me cuesta menos. Y ese acto operativo puede ser bueno o malo. La virtud es un acto operativo bueno. El pecado o el vicio es un acto operativo malo. ¿Vale? Entonces, ¿a qué estamos llamados? A practicar la virtud. Y esa virtud nos va ayudando a vencer la concupiscencia. Si yo, por ejemplo, sé que me va a costar levantarme todas las mañanas, vivo el minuto heroico. Y es que en cuanto que suena el despertador, vale llorar, vale gritar, vale tirarse, pero sales de la cama. Y un día, esto yo digo a los alumnos, un día tras otro, llegará un momento en que suena el despertador y te levantes. ¿Es magia? No. ¿Te seguirá costando? Claro que te seguirá costando, pero lo notarás menos. Claro que te sigue costando salir a correr, aunque hagas maratones, porque de repente llueve, pero estarás más acostumbrado, habrás adquirido ese hábito bueno. Eso es la virtud. Todas las virtudes nos las podemos trabajar nosotros, menos 3, que también podemos cooperar, pero nos tienen que venir dadas, que son las virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad. Esas las tiene que dar Dios, porque yo no puedo creer si Dios no me lo ha concedido. Puedo, una vez que tengo la virtud de la fe, puedo fomentarla, hacer actos de fe, oye, pues en la misa, Señor, no entiendo que estés en ese pan, pero lo creo, eso es un acto de fe. Señor, no te veo en el sagrario, pero creo que estás ahí, son actos de fe. Oye, pues Señor, tú me has dicho que me fíe de ti, que resuelva este problema así, pues venga. La esperanza igual, ¿no? Ahora estamos en el mes de noviembre, es un mes para pensar en la vida eterna, fomentar la esperanza, y la caridad, el amor, ¿no? El resto de virtudes tenemos que trabajarlas. Y todas las virtudes tienen que estar en un sustrato de una virtud que es la virtud de la humildad. O sea, creo recordar que era Santo Domingo, decía que las virtudes son como las cuentas del rosario. Cada virtud es una cuenta, ¿no? Pues la castidad, la sinceridad, la alegría, todas son virtudes, ¿no? La diligencia, todas.
pero que lo que las une es la humildad, ¿no? Porque si no, no eres virtuoso, ¿no? Lo que estás siendo es un soberbio, soy mejor que vosotros, ¿no? ¿Entendéis? Bueno, también quería hablaros un poquito, que sale mucho a colación en la sociedad, cada vez menos, yo creo que se está explicando bastante mejor, hablamos de la creación. Y hay un debate siempre abierto entre creación y evolución, ¿no? Sabéis que la evolución es una teoría científica que está bastante aceptada, aunque no llega a estar del todo demostrada, pero sí que tiene bastante... Yo sí creo que es una teoría científica válida y conforme para nuestros días, aunque no esté del todo, queden hilos sueltos por concretar, ¿no? Pero claro, ahí se plantea una disyuntiva ficticia, porque en realidad no la hay. Y es creación o evolución. Y tú dices, ¿por qué tiene que ser una o la otra? Porque la evolución solo me habla de los procesos que se han seguido desde un inicio. Y la creación me habla de, oye, el principio. La teoría del Big Bang está bastante consolidada, de que hubo un principio, una explosión en el universo. Pero eso no es contrario a nuestra fe, no es contrario al libro del Génesis para nada. De hecho, el libro del Génesis empieza en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y hay 7 días en los que se va desarrollando todos el universo. O sea, que no es incompatible. El Big Bang es una explosión, pero ¿quién la ha provocado? Ahí la física no tiene ninguna respuesta. La física no puede responder a eso. Es la fe, la filosofía, la que al final da una respuesta. Es ¿quién ha originado eso? Y ahí es donde entra Dios. Benedicto XVI trabajó muchísimo esto, tuvo un encuentro interdisciplinar en 2007 en Castel Gandolfo, y él decía, oye, que la evolución es totalmente compatible con la fe. ¿En qué momento Dios insufla el alma humana? Pues puede ser en un proceso, en un momento de, oye, hemos llegado al hombre porque Dios ha insuflado el alma, formemos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Bueno, yo siempre planteo que no es una evolución creadora, sino que es una creación evolutiva. Y el ejemplo es que Dios ha creado de la nada, porque la evolución no crea de la nada. La evolución necesita de un sustrato anterior para evolucionar. Es como si yo tengo barro y del barro puedo formar un jarrón. Eso es una evolución. He transformado. La creación es ex nihilo, de la nada. De donde no hay, saco. Y eso no lo puede hacer ni la química, ni la física, no. Solo Dios tiene el poder creador. Entonces, por poner una analogía, un símil, es como si Dios crease una alfombra, ¡bum! Y de donde no hay, aparece una alfombra, ¡bum! Y entonces le pega una patada y se va desenrollando. Eso sería la evolución. La evolución también está regida por unas leyes. ¿Quién ha establecido esas leyes? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. El problema surge cuando intentamos meternos en la disciplina que no nos compete. Y ni yo debo hablar de física si no sé física, ni el físico debe hablar de causas primeras si no sabe filosofía o no sabe algo de teología. ¿Entendéis? Entonces, cada uno a lo nuestro, porque todo encaja perfectamente. Y no hay una disyuntiva, no están separadas. Ya siempre hemos dicho que fe y razón van de la mano. Fe y razón van de la mano. Una fe que no se razona no es una fe católica, ¿vale? Bueno, la fe cristiana también va a dar una respuesta a la experiencia del hombre, a la experiencia humana. Hay una inquietud y una nostalgia en el corazón humano que señala su origen y su fin. Yo os cuento esta anécdota. El otro día, por la noche, subí a acostar a mi hijo, que tiene 3 años y medio, y como estábamos en noviembre y tal, le digo, bueno, Juan, vamos a rezar un Padre Nuestro antes de dormirnos para que algún día toda la familia nos encontremos en el cielo. Y me dijo, yo no, papá, no quiero. No. Y digo, pero hijo, ¿por qué no pasa nada? Y dice,
¿te vas a ir al cielo? Digo, hombre, algún día. Dice, no quiero, no te vayas al cielo. No que te vayas al cielo. Digo, pero que soy muy bueno. Y me decía, no, que yo quiero. Dice, me dijo, no salgas a la calle. Y digo, ¿por qué, Juan? Me dice, porque en casa hay techo. Entonces él veía que como había techo yo no me podía ir al cielo, ¿no? ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque aparece esta inquietud en el hombre. ¿Qué va a pasar cuando yo me muera? ¿Qué va a pasar cuando se muera mi hijo, mi padre, mi madre? Cada uno hemos tenido una experiencia de muerte cercana, mi marido, mi mujer. Aparece esa inquietud. ¿Por qué? Porque el hombre no está diseñado para la muerte. La muerte es una consecuencia liberadora del pecado. Imaginaros, yo siempre en el jardín del Edén había 2 árboles, el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Y Adán y Eva comieron del árbol del bien y del mal. Menos mal, porque llegan a comer del árbol de la vida, son inmortales y están condenados para siempre. De esta forma, por lo menos, aparece la solución, que es la muerte. Yo me muero y puedo ser salvado. ¿Entendéis? O sea, que dentro de... O sea, la inmortalidad no nos hubiese venido bien sabiendo los cenutrios que somos, ¿no? En el hombre aparece esta pregunta. Y desde muy pequeños. Yo no sabía que tan pequeños, ¿no? Porque otro día viendo otra película se muere la mamá de la protagonista y se ha muerto. Y se puso a llorar. Con 3 años entendía que su corazón se rebelaba contra eso y nos decía, yo no quiero que os moráis. No quiero que os muráis. 3 años. Yo no sabía que tan pequeños podían ser conscientes. No llegan a captarlo enteramente, ¿no? Pero, oye, son conscientes porque... Y nuestro corazón anhela eternidad. Porque en el fondo lo que mi hijo expresaba es, quiero estar contigo para siempre, para siempre, para siempre. Y yo intentaba explicarle que eso es el cielo, pero a él no le convencía. También es muy pequeño, ¿no? Pero tenemos ese anhelo. Yo cuando hablo con mi mujer digo, quiero envejecer contigo, ser viejitos juntos. A lo mejor no llegamos, pero mi corazón lo desea. Mi corazón no quiere que nos separemos, ¿no? Queremos, oye, pues nada, cuando ya tengamos 85 años, que venga el Señor, la parusía y nos vamos todos juntos al cielo y no hay que morirse. Pues no sabemos cómo va a ser, o sea que, bueno, pero que nuestro corazón llama es a la eternidad. Nos resistimos a morir. Por eso hoy que hemos celebrado la fiesta de los mártires, fijaros, el martirio es aceptar esa grandeza de la eternidad y saber que nuestra vida es pasajera. Y que el hombre, el bien más preciado que tiene no es la vida, es la salvación. Es la salvación. Que sí, que la vida es muy importante y no la vamos a poder recuperar, pero más importante la salvación. ¿Cómo será lo que Dios tiene preparado que no vienen a contar? Nadie ha vuelto. ¿No? ¿Cómo será lo de allí para que no echemos de menos lo de aquí? O sea, tiene que ser una pasada, una pasada. Decía una señora muy mayor, decía, que estaba muy malita, decía, yo ya quiero irme al cielo y levantarme sin dolores. ¿No? Allí no hay dolor, no hay muerte, entonces, pues así es, ¿no? Entonces, eso lo vemos en todas las civilizaciones, que el ser humano ha buscado la eternidad, ¿no? Bueno. Ahí están las respuestas que usted hizo cuando empezó. Yo no sé para qué estamos aquí, porque Dios nos ha creado, para que nos ganemos el cielo y estar feliz con Él en el cielo. Totalmente. Pero yo lo que no entiendo es por qué se ha complicado tanto. Porque si yo no me hubiese complicado tanto. Pero en el fondo lo podemos ver un poco, entender que esto, por analogía, siempre es por analogía. ¿Una analogía qué es? Pues algo que se parece pero no termina de ser ni remotamente parecido. Eso es una analogía, ¿no? Entonces, por analogía muchas veces lo podemos ver en nosotros, ¿no? Es decir, ¿por qué hemos tenido hijos? Con lo bien que estábamos nosotros. Que teníamos 24 horas para nosotros. El mando de la tele era nuestro. Comíamos lo que queríamos. No teníamos que levantarnos por la noche a cambiar pañales, a dar biberones, a dar el pecho. No había cólicos en casa, no de los de la tripa, no había vómitos. ¿Y por qué nos complicamos la vida teniendo hijos? Porque lo suyo, el amor llama al amor. El amor llama a darse, llama a donarse. Porque si no, entramos en el egoísmo. Ego es yo en latín. Yo. ¿No? Y al final todo es yo. Soy un yo, ¿no? Entonces, podemos verlo, ¿no? Es decir, ¿no? ¿Por qué Dios se complica la vida? Pues porque nos quiere con locura. Bueno, pues, donde el fin del hombre, al final, lo revela Jesucristo. Jesucristo es el que nos revela, es la plenitud de los tiempos. Llegada a la plenitud del tiempo, envió Dios, nacido a su único hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, ¿no? Nos manda a Jesucristo. El fin del hombre
se realiza en la comunión con Dios. Y esa comunión solo se puede dar por medio de Jesucristo. Porque en Cristo somos redimidos. Eso ya hablamos de esto, y si no estuvisteis en las sesiones anteriores de YouTube, aparecen cuando hablamos del misterio de la encarnación. En Cristo se une lo humano y lo divino, perfecto Dios y perfecto hombre. Por lo tanto, puede rescatar al hombre, alguien que es hombre, pero que también es Dios. Alguien que siendo hombre puede rescatarnos porque también es Dios. El misterio de Cristo nos daría para mucho, ¿no? Pero ahí en Cristo, por eso decimos que somos hijos en el Hijo. Podemos ser hijos de Dios participando de la filiación de Cristo. El Señor nos lo muestra en el Evangelio. Muchas veces cuando se refiere a Dios no hablan en el mismo plano. Dice, Padre mío y Padre vuestro. Dios mío y Dios vuestro. Porque sí, somos hijos, pero no somos lo mismo. Él es hijo y nosotros somos hijos adoptivos. Bueno, ¿cuáles son los misterios que vemos en el hombre desde el punto de vista cristiano? Pues el primero, el de la creación, que ya lo hemos abordado. El segundo, la encarnación y Pascua de Cristo, por la cual el hombre creado es redimido. Y el tercero, aunque estaría mejor en el segundo paso, el pecado, ¿no? Hay una situación histórica de pecado que pesa sobre la condición humana. Nos tenemos que liberar por el misterio pascual de Cristo, por la ayuda de la gracia. Por eso los sacramentos, por eso el bautismo, que nos borra todos los pecados. Por eso la confirmación, que nos llena del Espíritu Santo. Por eso la Eucaristía, que nos da fuerzas para emprender el combate. Por eso la confesión para cuando caemos. Por eso la unción de los enfermos para fortalecer el alma y el cuerpo cuando estamos débiles en la enfermedad y la muerte. El matrimonio es un sacramento que San Pablo lo llama, San Pablo, alucináis, porque pensaba, no sé, que San Pablo lo llama el sacramento magno. El sacramento magno, refiriéndolo a Cristo y a la Iglesia, ¿no? O sea, el matrimonio es un pedazo de sacramento que muchas veces, como todos, o la gran mayoría de la gente se casa, pues es, oye, que sí, que es lo habitual, pero no lo podamos normalizar. O sea, el sacramento nos da unas gracias para afrontar unas dificultades, y luego el sacramento del orden, al servicio de la comunidad cristiana, ¿no? Bueno. Claro, el ser iglesia se da en la vocación, ¿no? En el bautismo. Bueno, pues vamos a rápidamente, que nos queda poco tiempo, el ser imagen y semejanza de Dios, ¿no? Que decimos la imagen de Dios, ¿no? Bueno, la imagen de Dios, dice San Pablo, que la vemos en Jesucristo, ¿no? Dice, además San Pablo refiere a Cristo en la cruz. Dice, ¿no? Esta es la impronta de su ser, la imagen, ¿no? De Dios invisible es Cristo, la impronta de su ser. ¿Quieres saber cómo es Dios? Mira a Cristo y a Cristo crucificado. Ojo, mira a Cristo y a Cristo crucificado. El ser humano también nos remite a alguien más, a ese alguien más que, oye, ¿quién es? Pues es Cristo, ¿no? También el hombre nos habla de Adán, de esa primera criatura, ¿no? Que Dios ha creado. Por eso podemos decir que la imagen de Dios consiste en que ese hombre creado se ha remodelado, ir pasando de Adán a Cristo. Sí, nuestra imagen es Cristo, nos tenemos que parecer a Cristo, porque Él es perfecto Dios, pero perfecto hombre. No hay otro hombre más perfecto, nada más que Cristo, y todos nos tenemos que mirar a Cristo. ¿Cómo actúa la gracia? ¿Cómo actúan los sacramentos? Modelándonos, haciéndonos que nos parezcamos más a Jesucristo. ¿Qué son los santos? Pues los imitadores. Imitador es el que se parece a alguien, el que sigue a alguien, no seguir detrás, sino que hace las cosas que hace esa persona, ¿no? Los niños aprenden por imitación. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado de no decir ninguna palabrota porque la van a aprender. O si ven que tú tienes un defecto, lo van a aprender por imitación. Pues nosotros tenemos que seguir a Cristo. Ese es el ser imagen. Tenemos que ver quién es el modelo. El modelo es Cristo. ¿Dónde reside el ser imagen en el hombre? En todas sus facultades. En todas sus facultades. Y luego también, ¿cómo entender la diferencia entre el arquetipo
divino y la participación en él. Es decir, oye, que muchas veces nos puede entrar la angustia. No, de la noche a la mañana no se hace un cristiano. De la noche a la mañana no eres santo. El Señor puede concederlo, ¿eh? Y en algunos momentos, en la homilía lo ha comentado hoy el Padre David, ¿no? A mí me ha dejado impresionado el ejemplo, para los que lo estáis siguiendo por las redes sociales, pues este sacerdote que había abandonado el ministerio, se había amancebado con una mujer, había opositado, y en la Guerra Civil Española, por haber sido sacerdote antiguamente, le quieren ejecutar y no renuncia a su fe, no reniega de su fe, a pesar de su... muere mártir. Qué misterio, ¿no? Porque Dios también puede actuar de manera extraordinaria. Pero de manera ordinaria, que es lo que la mayoría de nosotros nos tocará, no será el martirio, sino será el martirio cotidiano. Es decir, todos los días ir poco a poco pareciéndonos a Jesucristo, ¿no? Ir poco a poco. Bueno, solo quería, para terminar un poco en este ser imagen y semejanza de Dios, lo que es la persona, ¿no? Y simplemente, ¿qué es ser persona? Vamos a ir a la definición de Boecio, que es la más tradicional, la más clásica, ¿no? Que es la sustancia individual de naturaleza racional. Se nos queda un poco el límite, o sea, un poco corta, ¿no? Está ahí un poco corta porque la persona es más, ¿no? Pero ¿por qué decía esta definición? Porque creo que nos hace falta hoy en día sustancia individual. Somos una sustancia porque estamos compuestos. ¿De qué? De cuerpo y alma. De cuerpo y alma inseparables, ¿eh? No somos cuerpo y alma que mezclamos. No somos... No somos dos cosas que se ensamblan como si fuese un puzzle. No. San Juan Pablo II de alguna forma dirá que somos cuerpos espiritualizados y espíritus encarnados. Dice, es tan fuerte que no se puede separar, ¿no? Pero sustancia individual. Y creo que aquí está el problema que tenemos en la sociedad de hoy, que nos intentan colectivizar. Y los colectivos no son buenos. Los colectivos no son buenos porque olvidan el ser individual, olvidan los problemas de cada uno de nosotros, olvida que tú, por ser tú, mereces todo el respeto y la dignidad. Y entonces sustituimos, cuando nos colectivizamos, formamos parte de los colectivos, quitamos, y observarlo, escucharlo en los medios de comunicación, quitamos el bien común. Ya no oiréis hablar de bien común. ¿De qué se habla? Interés general. Y hemos sustituido el bien común de cada uno de nosotros que formamos un común por el interés general de la mayoría. Y entonces está bien el aborto. Entonces está bien la eutanasia. Nos olvidamos de los individuos. Y como es muy gravoso para la sociedad cuidar a los ancianitos, cuidar a los enfermos, es muy gravoso para el colectivo, nos lo cargamos. Y nos olvidamos del individuo. Ojo con esto. Y estad atentos a ver si en alguna noticia, cuando hablan los políticos, cuando se habla del bien... Yo al Papa sí le he oído hablar del bien común. Claro, cuando oímos documentos eclesiásticos o oímos a los obispos, se habla del bien común. Pero fuera de la Iglesia ya no se habla del bien común, sino del interés general. Ojo con esto, ¿vale? Bueno, pues dejamos la sesión aquí. El próximo mes, el 4 de diciembre, hablaremos de esta llamada del hombre a la intercomunión personal y con eso cerraremos el bloque de la antropología teológica. Pues si os parece, rezamos un Ave María y ponemos en manos de la Virgen pues todas estas ideas para que ella, que es la mejor, es la perfecta, pues nos ayude a perfeccionarnos, a seguir a Jesucristo, ¿no? A seguir a su Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.